Vamos a empezar el tema del día de hoy. Es el tema número 7 y el tema se llama la piedra del ángulo. La piedra del ángulo. Ya más o menos les he explicado sobre esto en cuanto a, y creo que el jueves también les enseñaba, ¿no?, respecto a esto. Entonces vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 2, vamos a partir de lo siguiente. Efesios capítulo 2, verso 20. El tema de hoy es para que nos demos cuenta quién es el fundamento de la iglesia, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Quién es la piedra del ángulo? Jesucristo mismo. Entonces, ojo y oído, esta es una ordenanza de parte de Dios y dice el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, hoy lo que vamos a ver es que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que Jesucristo es la piedra angular, que Jesucristo es la roca de la iglesia y no Pedro. Entonces es importante que este tema nos quede claro a nosotros para que a la hora de ir a evangelizar podamos darle respuesta a la gente conforme a las escrituras, no conforme al razonamiento, como lo que estábamos hablando, no conforme a fábulas, no conforme a historias, a cosas, a tradiciones, sino conforme al fundamento de las escrituras. Entonces, partiendo de Efesios 2:20, dice la escritura, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Qué dice el 2:20 y después? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, entonces, una vez que el fundamento está puesto, ¿cuál es el fundamento de un edificio? La base, ¿no? Pero para poner las bases se ponen en el aire. No, las bases van puestas en la zapata, ¿no? En el armazón de abajo, que esa es el fundamento, para que el edificio, dependiendo los pisos que se vayan a hacer para arriba, así se va a poner el fundamento. Entonces, como la iglesia dice que es hasta que llegar a ser, dice, un edificio bien coordinado que va creciendo, se convertirá en un templo santo para el Señor, o sea, un edificio. Entonces, Jesucristo es la principal piedra del ángulo, Él es la roca de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que estar fundamentada en Cristo. Cuando la iglesia no está fundamentada en Cristo, ahí es donde miramos gente que no nace de nuevo, gente que va a seguir mintiendo, gente que va a seguir robando, estafando, hablando mal, gente que va a seguir haciendo lo que no es correcto ante los ojos del Señor. Cuando no está cimentada en la roca, cuando no está firme en Cristo, que es la roca. Entonces, cuando la gente pone su confianza, por ejemplo, muchos le rezan a Pedro y lo tienen como San Pedro, ¿no? Entonces hay gente que para que Pedro los deje entrar en la religión, ustedes saben que hay una imagen llamada San Pedro. Y a esa imagen la gente le pide y quieren congraciarse que verdaderamente ese no es Pedro. Pero ellos, como creen que Pedro, y les han metido en la cabeza que Pedro es el que tiene una llave, literal, que tiene una llave y que él es el que abre las puertas del cielo cuando alguien llega allá, entonces quieren congraciarse con Pedro. Como hay una historieta que a mí me contaban, una fábula que decían que a los perros no había que engañarlos, que había que, si les iban a tirar la comida, yo no sé si ustedes escucharon alguna vez eso, que cuando le van a dar la comida a los perros, que no los estén engañando, que hay que dársela de comer, porque si no los perros, cuando mueran, hay un río de sangre que hay que pasar y que los perros no lo van a cruzar al otro lado porque los engañaron en la tierra. Historias como esas se cuentan. ¿Para qué? Para sustentar una falsa doctrina, para sustentar una religión. Yo no sé si ustedes escucharon también de que, por ejemplo, la ceiba es panzona y es gruesa, porque cuando los judíos iban siguiendo, decían ellos, cuando los judíos iban siguiendo a Jesucristo, entonces Jesucristo le dijo a la ceiba que se abriera para que lo escondiera.
Y historias como esas nos contaban a nosotros del catolicismo. Y que la ceiba fue la que no quiso. Entonces que por eso el Señor la maldijo y le dijo que ahora iba a ser panzona. Porque no le había abierto. Y que habían también unas indias que no le quisieron dar agua a Jesús. Y que son unos animales que se llaman alma de perro. Y que esas no, pues como no le dieron agua al Señor, entonces por eso ellas recibieron una maldición. Y nosotros sabemos que de acuerdo a la Escritura, ¿Jesucristo se le corrió a los que lo iban a llevar preso? No, Jesucristo no se corrió. Incluso le dijo a Judas, lo que vas a hacer ahora, hazlo pronto. Y cuando estaba allí Jesucristo, no, Él les dijo, ¿a quién buscaban? A Jesús Nazareno, yo soy. O sea, Jesucristo no se corrió. Pero historias como esas nos las cuentan fundamentado en una mentira para que la gente crea. La gente, por ejemplo, le dicen que la hostia, que hay testimonios de que la gente vio la hostia sangrar. A mí me contaban una historia que dicen que en una ocasión llegaron a un templo católico y que unos soldados llegaron y que agarraron las hostias y las comenzaron a chingastear con la espada, y que esos soldados se convirtieron inmediatamente al catolicismo porque las hostias comenzaron a sangrar. Y son historias, o sea, son cosas que le ponen el fundamento a las personas, como lo del purgatorio. Ustedes saben que el purgatorio es una mentira. La Biblia habla de dos lugares, del infierno y del paraíso, momentáneamente. Ahorita hay dos lugares activos: el paraíso, donde van a almas que se arrepienten en Cristo, y el infierno, donde van a almas que no se arrepienten. Posteriormente viene la transformación de los seres humanos cuando recibamos cuerpo incorruptible, que vamos a pasar directamente a vivir delante de Dios ya en el tercer cielo. Y los que están en el infierno van a pasar del infierno al lago de fuego. Apocalipsis 20:11 en adelante dice, Apocalipsis 20:15, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, cuando no hay un fundamento sólido en la palabra de Dios, agarran a la gente y con historias, con catecismo y con mentiritas, lo hacen tener una confianza en algo que no es Dios. Como por ejemplo, nosotros vemos la religión del catolicismo, ¿en qué pone en el fundamento las personas? O sea, la gente tiene su confianza en María. Y María, bíblicamente, no hizo un solo milagro. En toda la Biblia no sale registrado un solo milagro. Pero la gente del catolicismo realmente deberían de ser marianos, no cristianos. No deberían llamarse cristianos, sino que deberían de llamarse marianos. Entonces, vamos a ver lo que pasa cuando la roca, cuando las personas no están fundamentadas en Cristo, que es la verdadera roca de la iglesia. En el libro de Mateo, capítulo 7, quiero que vean lo siguiente. Mateo capítulo 7, pónganle atención a esto. Dice Mateo capítulo 7, el verso 24, pónganle atención. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre quién edificó su casa? Sobre la roca. Descendió, cuando está edificada sobre la roca, ojo y oído, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ojo y oído. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, ojo y oído, el verso 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, miren qué interesante esto. Dice él, a todo aquel que oye mis palabras, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Entonces, el mismo apóstol, más bien el mismo libro de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, cuando los ojos no están puestos en Jesús y están puestos en una religión, están puestos en una tradición, están puestos en una fábula, en una práctica que no es fundamentada en la palabra de Dios, entonces ahí es donde eso va a tener
donde va a tener caducidad, donde va a vencerse, donde eso va a caer. Todo lo falso va a caer tarde o temprano. Todas las religiones se van a terminar, todas las falsas doctrinas se van a terminar, pero el evangelio del Señor Jesucristo va a permanecer para siempre. Que aún en la gran tribulación la Biblia dice que un ángel va a predicar el evangelio eterno, va a hablar sobre el evangelio eterno. Entonces, cuando la persona no tiene su casa o su fe fundamentada en Cristo, ahí es donde necesita muchos dioses, ahí es donde necesita muchas creencias, ¿no? Y creer en cuestiones supersticiosas, en cosas que no son el fundamento del Señor. Pero cuando es Cristo el fundamento de nosotros, cuando es Cristo el camino, la verdad y la vida, cuando es Cristo la única puerta a la que nosotros entramos y la que nosotros seguimos, entonces nosotros ya no tenemos nada que buscar, porque en Cristo lo tenemos todo, completamente todo. En Cristo tendremos sanidad, en Cristo tendremos salud, en Cristo tendremos prosperidad, en Cristo tendremos salvación. Sí, en Cristo lo tenemos todo. Entonces, cuando la gente piensa que hay, que es Pedro, por ejemplo, la piedra, que él es la roca, entonces ahí es donde se pierde la esencia de la creencia. En el libro de Mateo, capítulo 16, desde donde se ha basado mucho, ¿no?, esta mentira de que Pedro es la roca de... Observen lo siguiente, Mateo capítulo 16, vamos a leerlo desde el verso 13 para que lo entendamos. Mateo 16, verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿A quiénes le preguntó? A sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ojo y oído. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le respondió Pedro? ¿Que era quién? Tú, le dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Señor, en otras palabras. Entonces dice que Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ojo y oído, vamos a leer detenidamente este verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, tú me reconoces a mí como Señor, como el ungido, como el Salvador. Tú me reconoces a mí, pero yo te digo, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. O sea, tú eres una piedra. Tú eres una piedra, ¿no? Y Pedro significa piedra pequeña o piedra. Tú eres una piedra. Y ahí nomás le dice: y sobre esta roca. O sea, le está diciendo a él: tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando el Señor le dice a Pedro, ¿por qué le menciona las dos cosas? Primero le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca. ¿Por qué no le dice: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia? Si se estuviera tratando del mismo Pedro, en la misma declaración él le diría: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Él le dice: y sobre esta roca. ¿A quién se estará refiriendo Jesús cuando le dice: tú eres piedra, y sobre esta roca? ¿Qué es mayor, una piedra o una roca? Una roca. Entonces le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren qué interesante. Aquí tengo yo la Biblia católica. En el verso, vamos a ver cómo dice esta versión. Dice el verso 16 en la Biblia católica, Mateo 16, verso 16 dice: Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo.
Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro. Aarón, ¿cómo dice aquí? Léame el verso 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Entonces, obvio, le dice: de cierto te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, pero lo ponen entre paréntesis. O sea, lo ponen entre paréntesis y para quererlo fundamentar en la Biblia católica, ¿no? Y sobre esta piedra le dice: edificaré mi iglesia y los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Entonces, aquí le cambian el significado, ¿no? En la Biblia católica le ponen piedra y piedra. O sea, le dice el Señor a quienes, de acuerdo a la Biblia católica: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y le ponen entre paréntesis, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Para qué? Para fundamentar que Pedro es piedra. Y aún así, con todo y eso, diciéndole a Pedro, queriéndolo poner como la piedra angular, tampoco no es válido, porque aquí mismo dice: ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra, no le dice sobre ti edificaré mi iglesia. Aunque lo quieran maquillar, no tiene todavía argumento y fundamento. Entonces, para que Jesús se estuviera refiriendo a Pedro como la roca o como la piedra de la iglesia, tendría que haberle dicho Jesús, ¿no? De cierto te digo que tú eres piedra o tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. No, el Señor le dice: sobre esta roca. El verdadero significado, de acuerdo al significado griego, que en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, de acuerdo al griego, lo que Jesús le está diciendo: tú eres piedra y sobre esta roca. O sea, señalándose a sí mismo, ¿no? Jesús le está diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué no podía edificar la iglesia sobre Pedro? Lógicamente, usando un poquito la lógica, ¿por qué no podría ser Pedro? Muy bien, Pedro no murió, pero ojo y oído, Pedro no era inmortal, Pedro no era eterno. Pedro iba a morir y su cuerpo se iba a convertir en polvo, sus huesos iban a ser polvo, aunque ellos dicen que lo tienen en Roma, pero eso es falso. Entonces, Pedro nunca fue a Roma. No hay un solo escrito que diga que Pedro fue a Roma. El que anduvo, Pablo sí anduvo en Italia y todo, pero Pedro nunca fue a Roma. Pero ellos dicen que los huesos de Pedro los trasladaron, pero eso es falso. Pero el punto es este, pónganle atención a esto. Entonces, ¿por qué Pedro no podía ser el fundamento de la iglesia? Porque Pedro iba a morir. Ahora les pregunto, ¿Jesucristo murió eternamente y para siempre? No, Jesús resucitó. Entonces él no podía dejar el fundamento puesto en Pedro, porque Pedro iba a morir, igual que Mahoma, igual que Buda, igual que todos los dioses existentes, ¿no? Pero como Jesucristo, ¿por qué pone el fundamento sobre la iglesia? Ahora es donde vemos en Efesios 2:20 que dice: edificados sobre el fundamento de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No podía ser Pedro porque Pedro murió, pero Jesucristo sigue actual en la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Saulo iba siguiendo a la iglesia? Que él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces no podía ser, no le dijo: tú eres, yo soy Pedro a quien tú persigues. ¿Me estoy explicando? Entonces, prácticamente cuando se dice que Pedro es la piedra, entonces está algo fuera de orden, no fuera de lugar. Y vamos a ver lo de la llave. En el verso 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ojo y oído: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Entonces, cuando el Señor le está hablando a Pedro y le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, el Señor no le está hablando a Pedro de una llave como las que nosotros conocemos, sino que el Señor le está diciendo: a ti te daré la revelación, la palabra, o sea, la palabra, la revelación, y lo que ates, o sea, con mi palabra, va a ser atado en los cielos, y lo que desates con mi palabra, en otras palabras, va a ser desatado en los cielos. Porque esto lo vamos a leer también, que no solo a Pedro se lo dice. Entonces, si Pedro es el que tenía la llave, ¿qué de Jacobo? ¿Qué de Juan? ¿Qué de Mateo? ¿Qué de los otros apóstoles? Entonces los otros apóstoles dejaron de existir. Incluso imagínense que Pedro murió primero que el discípulo amado. O sea, Pedro murió antes que muchos de los otros apóstoles.
Y el último apóstol que murió de los apóstoles del Cordero fue Juan, que fue el que escribió Apocalipsis. Entonces, si Pedro era el fundamento de la iglesia, ¿por qué lo iban a matar primero? ¿Por qué el Señor no lo protegió? Sino que también lo mataron antes que a los otros apóstoles. Entonces, cuando ellos quieren poner a Pedro como cabeza de la iglesia, desde ahí se les cae el argumento porque Pedro murió. Pedro no era inmortal, en primer lugar. Segundo lugar, Pedro era casado. Pedro tenía suegra, Pedro tenía hijos y Pedro llevaba a su señora a los viajes misioneros. Se los leí en Corintios, ¿no? Cuando dice el apóstol Pablo, y lo vamos a volver a leer, ¿no? Para que miremos ese asunto. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor cuando le da las llaves? A la palabra revelada, la revelación de la palabra. A la revelación de la palabra, ¿no? Entonces, vamos a leer este asunto, ¿no? De lo que les leía en la Escritura. En 1 Corintios capítulo 9. Para que sea papa Pedro, tiene que no tener esposa, no tener hijos y no haberse casado nunca, ¿verdad? Pero ustedes han leído que el Señor sanó a la suegra de Pedro. Pero ahora miremos lo que dice el capítulo 9 de 1 Corintios. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Escuchen eso. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? No tenemos derecho de llevar con nosotros a una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro. O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Léalo de nuevo. No tenemos derecho a llevar nosotros a una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro. O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Entonces miren lo que dice, ahí habla más claro, ¿no? Una esposa, como lo hacen otros apóstoles. Y miren cómo ahí menciona claramente los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, ¿no? O Pedro. Entonces Pedro tenía a su esposa, hubieron momentos en que llegó a su esposa a los viajes misioneros, porque no es correcto, ¿no? De que la misma Biblia dice que la mujer no se separe del marido a no ser para ocuparse sosegadamente en la oración. Entonces Pedro tenía suegra, Pedro tenía esposa, entonces Pedro no podía ser el papa de la iglesia, Pedro no podía ser la roca, porque Pedro no era inmortal. Jesucristo es el único que murió y es el único que resucitó. Diga, Cefas, o sea, en hebreo significa piedra, o sea, el mismo Pedro. Entonces, en cuanto a las llaves que le dio el Señor a Pedro, cuando dicen, no, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, el Señor aquí nos está refiriendo a que Pedro era el que iba a abrir y el que iba a cerrar los cielos. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Bueno, del 17 lo vamos a leer. Apocalipsis 1, 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene esas llaves? Jesucristo. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, si Jesucristo tiene esas llaves, ¿será que es que igual Él es el que abre las puertas del infierno y el que abre las puertas de la muerte? No, cuando Él dice tengo la potestad sobre la muerte y tengo la potestad sobre el infierno. Por eso dice la Escritura: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden destruir. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si os digo, a este temed. Entonces, cuando Jesucristo está diciendo tengo las llaves de la muerte y del infierno, Él está diciendo que Él es el que tiene la autoridad sobre la muerte y sobre el infierno. Entonces al apóstol Pedro le está dando el Señor autoridad
sobre el cielo y sobre la tierra. De la misma manera les dice él en Mateo capítulo 28 a todos los discípulos. Mateo 28. Entonces, una llave, ¿qué cosa es? La palabra revelada. Ajá, es una autoridad, es una potestad, es un derecho, ¿no? Entonces, Mateo capítulo 28, verso 17, 18, 28 y 17, ¿lo tienen? Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién? A Pedro. A Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesucristo les está diciendo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo. O sea, yo soy la roca, yo soy el que tengo la autoridad en el cielo y en la tierra. Pero esa autoridad, o sea, el que verdaderamente tiene la llave, el que verdaderamente es la roca es Cristo. Entonces les dice él, en esa misma autoridad, le dice a Pedro, verso 19, por tanto id y haced discípulos. ¿Se lo dice a Pedro? A todos. Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy contigo, Pedro. No, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos incluye a nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la llave? Todos tenemos la llave. O sea, dice la Escritura que cuando uno de nosotros hace volver un pecador de sus pecados, dice la Biblia que cubriremos multitud de pecados y que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y cuando ustedes le dicen a alguien que acepte como Señor y Salvador a Jesucristo y se arrepiente y se convierte a Cristo, ¿quiénes creen ustedes que lo envía al cielo? ¿Quién le abre la puerta del cielo a esa persona cuando se convierte? Oigan lo que les digo, cuando un pecador se arrepiente, ¿quién le predica? Ustedes. Entonces, con ustedes se convierte. ¿Quién hace que esa persona entre al cielo? Nosotros. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando a los pies de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces lo estamos poniendo en el camino. Nosotros, dice la Biblia, cualquiera que haga volver a un pecador cubrirá multitud de pecado. Entonces, y salva de muerte un alma, ¿no? Entonces, el asunto es que cada vez que un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Pero la Biblia también dice, ojo y oído, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo irán sin haber quien los envíe? Entonces, ese cuento de que Pedro está en el cielo con la llave esperando para abrirle la puerta, eso no es cierto. Eso es mitología, eso es una creencia falsa para que la gente tenga la confianza en Pedro también y para que se porten bien con Pedro, aunque se porten mal con Jesús. Y eso no puede ser así. Entonces, ¿quién es la roca? ¿Quién es la piedra angular? En el libro de Isaías, capítulo 28, vamos a leer Isaías 28, 16. Ok, Aarón, ¿qué dice Isaías 28, 16? Por tanto, Jehová, ese Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Entonces, ¿quién será esa piedra de Sión? Jesucristo, no es Pedro, es Jesucristo, ¿no? He aquí que yo pongo en Sión, léelo de nuevo, ¿no? Vea lo que dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, Por fundamento. piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Entonces, miren qué interesante. Aquí pongo en Sión una piedra preciosa angular. Entonces, está hablando de Jesucristo. Miremos lo que dice Ceci, léame el Salmo 118, 22. El verso 22, léame. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quiénes fueron los que desecharon la piedra? A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ellos desecharon a Jesús, la piedra, ¿no? Pero miren lo que dice, creo que Hechos, quiero ver si es Hechos 4:12. Bueno, Hechos 4:11, Aarón, desde el verso 11
hasta el 12. Pónganle atención al verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la Bien. cual, Jesús, otra vez, Léelo de nuevo, campeón. Escuchen eso. este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es la piedra? Miren qué interesante, está tan claro, ¿no? Entonces, le dice el verso 11, este Jesús, ahora, ojo y oído, ¿quién está hablando allí? Vean el título. ¿Quién está hablando ahí? Pedro y Juan. Pero en este caso, quien está hablando es Pedro. Y Pedro está hablando de quién es la piedra angular, quién es. Y Pedro les dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren quién estaba hablando. El verso 13 dice, entonces viendo el denuedo de quién, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces Pedro mismo está hablando ahí y les está diciendo, este Jesús es la piedra. Porque quizá ellos también tenían, no, la Biblia dice que vos sos la piedra. Entonces, si se fijan, les dice, este Jesús es la piedra sobre la cual, ¿no?, el edificio tiene que estar bien cimentada. Entonces, les pregunto una vez más, cuando Jesús le dice, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, entonces se estaba refiriendo a alguien mortal o a alguien inmortal. Inmortal. ¿Y quién es el único inmortal? Jesucristo, que murió y resucitó. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Y hay otro pasaje que déjenme ver si lo hallo. Qué tremendo. Mateo 21, 44. Dice, Mateo 21, 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Sí, o sea, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo desmenuzará. O sea, quien viene a Cristo, su corazón de piedra se vuelve de carne. O sea, es quebrantado, se arrepiente, se convierte. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero sobre quien ella caiga, o sea, lo desmenuzará. En otras palabras, es mejor caer en Cristo y no que Cristo caiga en nosotros. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, en ese aspecto, a lo que él se está refiriendo precisamente es que Cristo es la piedra. Él es el fundamento. Por eso dice Efesios 2:20, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el único que es eterno y quien tiene autoridad y quien tiene las llaves de la muerte y del infierno es Jesucristo. Entonces Pedro no es que ande una llave y ¿cómo te portaste para abrirte la puerta? Pedro no es CPF, Pedro no es guarda de seguridad, no es de Ultranic. Pedro está allá junto con todos los apóstoles y con todos los que murieron en Cristo, esperando él también ser transformado para luego recibir una transformación. Pero Pedro no es que está allí, la gente se lo imagina, ¿no? A un señor tipo Owell con barba y que está ahí, no, esperando. No, Pedro también fue salvo y Pedro pues también, de hecho que Pedro no nos escucha a nosotros. Pedro no es que va a recibir nuestras oraciones ni nada, ni ningún otro de los que han muerto pueden, como les dijera, recibir nuestra oración. Entonces, en resumen, sobre quién es la piedra angular, es Jesucristo, no es Pedro.
Porque dice la misma escritura, los que oyen estas palabras, las declaraciones de Dios y las ponen en práctica, lo voy a comparar a alguien que puso su confianza o su edificio sobre la roca, que es Cristo. Pero el que oyó las palabras y no las pone en práctica, porque hay gente que ustedes, por ejemplo, le leen el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos mas no palpan, tienen pies mas no caminan. Sí, pero ahí no se refiere a las imágenes que nosotros tenemos. O sea, están recibiendo la palabra, pero ellos dicen no se refiere a eso. Les leen sabiduría de esto. Cometí algo maravilloso. Iba a decir un error, pero no fue algo maravilloso. Venían una gente con unas candelas y traían un cuadro de una virgen. Y íbamos para la ciudad del Cordero. Y voy en la camioneta y le paso cerca y le digo, ¡hey! Le digo, lea Sabiduría, capítulo 13 y capítulo 14. Solo me quedaron viendo, yo no sé si la fueron a leer. Pero Sabiduría es del libro apócrifo de la Biblia católica, donde dice, maldito el santo de madera, maldito el que lo adora, maldito el que en él confían, son como espantapájaros en medio de un sandía. Ojalá lo haya ido a leer. Pero Sabiduría, capítulo 13 y capítulo 14. Entonces, si ustedes se fijan, el punto es este, que dice, cuando leíamos lo de los que no tienen puesta su fe en Jesús, que son los que fundamentan su doctrina o su casa sobre el viento, ¿no? Sobre la arena, sobre creencias falsas, sobre dioses falsos. Ellos confían, ¿no?, en dioses, y cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, cuando viene la tentación, cuando viene la enfermedad, la angustia, la tristeza o la necesidad, ellos invocan a sus dioses y sus dioses pasa como los marineros que llevaban a Jonás en el barco, no les ayudan. Ahí es donde tienen que buscar a la verdadera roca, que es Cristo Jesús. Él sí merece adoración, Él sí merece ser exaltado. Y por eso también habla la Biblia de que el pueblo fue sustentado por la roca. Y dice el apóstol Pablo en Corintios, y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. Aquí también nos da otro fundamento, ¿no? Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. O sea, ¿qué representaba esa roca? La roca era Cristo. O sea, era una sombra de lo que había de venir. La roca que lo sustentaba, ¿no? De la piedra que sacó agua, representaba a Cristo. Como la serpiente en el desierto representaba a Cristo el crucificado. Pero ya no es que iban a adorar a la serpiente y que iban a adorar la piedra, sino que es Cristo mismo, porque Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Cristo es la única roca verdadera, y quien tenga su fe o su confianza puesta en otro que no sea Cristo, quien tenga puesta su confianza en Pedro, en Lucas, en Marco, en Juan, en María, en Guadalupe, en Fátima, en quien sea, tiene su casa edificada sobre la arena. Cuando vengan los vientos, la lluvia y las tempestades, van a caer. Pero cuando uno está en Cristo, nosotros cuando estamos en Cristo, aunque vengan pruebas, problemas, tribulaciones y todo, nos damos cuenta que todo eso es temporal y que con Cristo somos más que vencedores y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de que con Cristo Él es la única roca, y eso de que Pedro esté en el cielo esperando para que abrirle las puertas del cielo a la gente es mentira. Entonces, mis amados, no hay por dónde perderse. La roca es Cristo, el camino es Cristo, la salvación es Cristo, y no hay nadie más que pueda compararse, ¿no?, con el Señor Jesucristo. Así que ahí les queda. Aquí hay unas preguntas y van a leer el capítulo 11 y 12 del libro de Autoridad Espiritual.